Bueno, chicos, vamos a empezar lo que es suma de fuerzas. En esta suma de fuerzas vamos a ver vectores. Van a ser suma de fuerzas en vectores. Entonces, nosotros vamos a ver dos tipos, que es este que está aquí, que es el método de paralelogramo, y este que está aquí, que es suma de más de dos fuerzas, que es método del polígono, que es este que está aquí. Vamos a explicar primero lo que son las fórmulas. Cuando ustedes vean un tipo de dibujo de esta manera, entonces les están hablando de dos vectores, F1 y F2. Y ustedes lo pueden resolver con esta formulita que nosotros tenemos aquí. La podemos aplicar para este tipo de paralelogramo, de vector que está como tipo paralelogramo. Entonces, esta es la fórmula que van a utilizar para lo que es la resultante y esta es la fórmula para sacar el ángulo. Ahorita lo vamos a resolver. Vamos a resolver un ejemplo, que es el que tenemos aquí, que me dice determina por el método analítico la resultante, así como el ángulo que forma con el eje horizontal en la siguiente suma de fuerzas coplanares concurrentes. Y también vamos a ver que le decía que es suma de más de dos fuerzas. ¿Qué quiere decir más de dos fuerzas? Si ustedes se fijan aquí en el dibujo, tenemos la primera, que es la A, la segunda, que es la B, y la tercera, que es la C. Entonces son tres fuerzas, por lo tanto, lo vamos a resolver con esto. Esto ustedes ya lo habían visto. Tenían F para sacar lo que era la componente X, ya sabíamos que es F coseno del ángulo, y para sacar la componente Y, ya sabemos que es F seno del ángulo. Aquí también tenemos lo que es para sacar la resultante, que es fuerza o resultante, va a ser raíz cuadrada de Rx o Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y para sacar el ángulo también ya lo habían manejado el semestre pasado, que era tangente a la menos 1 de la división de Rx o Fy entre Fx. Entonces, ahorita vamos a hacer los ejemplos. Vamos a empezar con este que está aquí. Voy a quitar, se los voy a escribir, lo voy a escribir y luego ya quito lo que es la presentación para que ustedes lo puedan apreciar un poquito mejor. Entonces, vamos a tener que sacar la resultante de ese tipo de vector. Aquí lo voy a poner en esta parte y yo tengo que me dice que es F2 igual a 4 newtons y tengo F1 igual a 5 newtons. Me piden que sacar la resultante. Vamos a copiar la fórmula. La fórmula me dice a mí que va a ser R es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 que multiplica a F1 por F2 coseno de beta. Ese es para sacar la resultante. Ahorita sacamos lo que es para sacar el ángulo. Como quiera se los voy a anotar aquí. Me dice que es seno del ángulo va a ser igual a F2 que multiplica a seno de beta entre la resultante. Ahora sí, voy a quitar la presentación para poder que se aprecie mejor todo el problema. Aquí está. Dijimos que vamos a sacar este resultante por medio de paralelogramo. Aquí me faltó poner el ángulo, que son 145. 145 grados. Bueno, yo tengo que saber cuánto vale F1, cuánto vale F2 y cuánto vale beta. Este es un ángulo, pero no me están dando beta. Ay, ya se movió. Bueno, seguimos. Aquí tenemos ya las fórmulas. Vamos a calcular. Como su nombre lo dice, forma un paralelogramo. ¿Cómo es un paralelogramo? Es un cuadrado, pero está inclinado. Tanto lo vamos a formar para que ustedes vean.
Ahí está. ¿Qué quiere decir paralelogramo? Que tiene paralelas las horizontales y tiene paralelas las verticales. Entonces, vamos a sacar los datos que nos piden. En este caso, ya sabemos que F2 vale 4, F1 vale 5 newtons. Este valor que es F1 es este que está aquí. Este es el mismo valor de este. Y este que es F2, que es este que está aquí, es el mismo valor de este, que es F2 igual a 4 newtons. Entonces ya sabemos que F2 vale 4 newtons y F1 vale 5 newtons. Tenemos que saber el valor de beta. Bueno, ¿cómo vamos a sacar beta? Si yo continúo esta línea hacia acá, aquí se me va a formar un ángulo. Fíjense, los pongo con color azul. Aquí se me va a formar un ángulo. ¿Sí? Y si yo trazo este para acá, aquí se me forma otro ángulo. Pero este es el que me interesa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto son paralelas. Entonces las está dividiendo una línea, que es el tema que vimos anteriormente. Entonces, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Si este ángulo estoy diciendo que es igual a este, yo sé que esto también vale 145. Entonces, el valor de beta es el complementario. ¿Cuánto va a valer el complementario? Nosotros ya sabemos que un ángulo que está así vale 180 grados. Entonces, si yo ya tengo 145, ¿cuánto va a valer este ángulo? Si ustedes lo hacen en la calculadora, ¿cómo lo van a hacer? Ya sé que esto vale 180, todo esto. Yo tengo esto que vale 145, entonces resto 180 menos 145 me da un valor de 35, por lo tanto, beta va a valer 35 grados. ¿Cómo lo saqué? Acuérdense, siempre les van a dar un ángulo. Entonces, ustedes tienen que ver, bueno, ya sé que vale 145, ¿cuánto me falta para 180? En este caso vale 35, ¿sí? Ya tengo F1, ya tengo F2, ya tengo beta, que es la fórmula que me están pidiendo aquí. Voy a sustituir, me dice que resultante es igual a la raíz cuadrada. F1, ¿cuánto dijimos que valía? 5. Le van a poner 5 al cuadrado. Más F2 al cuadrado, ya sé que vale 4. 4 al cuadrado. Menos 2 por F1, que vale 5. Por F2, que vale 4. Por coseno de beta. Y dijimos que beta valía 35. Es el complementario para buscar, para llegar a 180. Entonces ya lo tengo. Lo voy a hacer por pasos. Y yo tengo que resultante es igual. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Si usted lo hace en 5 al cuadrado, ya sabemos que es 5 por 5. En este caso sería 25. Más, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Ya sabemos que son 16. Menos. Voy a abrir un paréntesis. Y voy a hacer todo esto aquí. Pueden hacerlo seguido o pueden empezar de atrás hacia adelante, como ustedes quieran. Y voy a poner 2 que multiplica 5 por 4 por coseno de 35. Miren, ahí está en la pantalla. Lo ponen así, le dan igual y me sale que es menos 32.766. Lo cierro. Entonces yo le sigo, resultante es igual 25 más 16. 25 más 16 me da 41. 41 menos por más es menos. Le voy a poner 32.766. Hago 41 menos 32.766. Me da un total de 8.234. A eso le saco raíz cuadrada. Y me da como resultado la resultante de 2.87 newton. Hasta aquí ya sacamos la resultante. Ahora vamos a sacar lo que es el ángulo. Bueno, como les dije, ya sacamos lo que es el valor de la resultante, que es 2.87. Ahora sacamos de aquí
Aquí. Ahora vamos a sacar lo que es el ángulo. Aquí yo tengo la fórmula que me dice que seno del ángulo, se los voy a poner con color celeste. Déjenle abajo tantito, a ver si se aprecia. Sí. Me dice que es seno del ángulo es igual a F2 que multiplica a seno de beta, de beta entre resultante. ¿Cuánto vale F2? Ya lo tenemos aquí, vale 4. Entonces pongo 4 que multiplica a seno de 35, que es el valor de beta. Entre la resultante, ya la sacamos que es 2.87. 2.87. Yo lo voy a hacer seguido. Ustedes lo pueden hacer por pasos, pero yo lo voy a hacer seguido, que es 4 que multiplica a seno de 35 entre 2.87. El resultado me da 0.79. 0.799. Pero yo aquí el resultado que tengo es seno del ángulo. Yo quiero saber el ángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, el ángulo lo voy a poner. Este seno pasa como seno a la menos 1. Va a ser seno a la menos 1 de 0.799. ¿Cómo lo van a hacer en la calculadora? Se supone que no lo borraron. Entonces le van a dar a la tecla que dice Shift y le van a poner seno, ans, cierran y le dan igual. Y nos da como resultado 53.07. Entonces el ángulo, lo voy a poner aquí, el ángulo vale 53.07. Y ese es el resultado tanto de la resultante, que es 2.87, como el ángulo, que es 53.07. Y ahí terminamos lo que es el primer ejemplo. Bueno, ya vimos el ejemplo de por el método de paralelogramo y ley de cosenos y senos. Ya resolvimos lo que es el ejemplo, que es este. Ahora vamos con la que es suma de más de dos fuerzas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, pueden ser cualquier n cantidad de fuerzas. Pero se van a utilizar estas fórmulas. Ya las saben manejar ustedes, las vieron en vectores. Entonces no hay tanto problema. Lo único que sí tenemos que saber, acuérdense, es saber poner o saber los ángulos. Acuérdense que este es un cuadrante que es 0 ángulos, 90 grados, 180 grados, 270 y que cierra en 360. Recuerden que tenemos que el cuadrante 1 es Fx y Fy son positivos. En el cuadrante 2 ya sabemos que Fx es negativa, Fy es positiva. Sabemos que en el cuadrante 3 Fx y Fy son negativas. Y sabemos que en el cuadrante 4 Fx es positiva y Fy es negativa. Bueno, aquí si ustedes se fijan son tres vectores, que es el A que vale 8U, el B que vale 6U y el C que vale 4U. Bueno, tenemos que sacar cuánto vale F1, cuánto vale F2, cuánto vale F3. ¿Por qué? Porque después tenemos que sacar el componente X y componente Y para cada uno de los vectores. Pero primero vamos a sacar F1 o FA, FB y FC. Entonces, vamos a ponerlo ahí en el pizarrón. Ahí en el pizarrón ustedes tienen, bueno, aquí en la pantalla ustedes tienen los vectores. Aquí yo lo voy a acomodar, ¿sí? Ahorita lo voy a hacer para que vayan viendo ustedes lo que es el vector que tienen ahí en pantalla. Y ya cuando quite la presentación, pues ya se los vuelvo a explicar para que quede bien entendido. Entonces, tenemos el vector, lo que es el A. Aquí está, que vale 8U. Entonces, tenemos que para FA vale 8U
Y tenemos que sacar cuánto vale el ángulo. En este caso, vamos a ver cuánto vale el ángulo. El ángulo, aquí ustedes no se vayan a ir con la finta de que vale 70. Recuerden que de aquí hasta acá, en esta parte, vale 180. Pero a mí me están diciendo que el ángulo se mide de aquí del eje X hacia el eje Y, como si fueran a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya sé que hasta aquí vale 180. ¿Cuánto se está regresando? Se está regresando 70. Para que tomen en cuenta cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios, checar hacia dónde les marca el ángulo, porque a lo mejor les marca de este lado, entonces no va a ser lo mismo que está a este lado. Por ejemplo, aquí ya sabemos que vale 70, que se está regresando. Entonces, ¿qué voy a hacer? A 180 yo le voy a quitar 70. ¿Cuánto sería 180? Yo le quito 70. ¿Cuánto me va a quedar? Pues yo ya sé que me va a quedar 110 grados. Entonces, FA vale 8U y su ángulo es de 110 grados. ¿Por qué? Porque me están diciendo que está regresándose 70. Si esta ondita o curvita hubiera estado de este lado, el ángulo hubiera valido 90 más 70, pero como está para acá, como está abajo de la línea, entonces quiere decir que a 180 yo le estoy quitando 70. Ya sacamos FA. Ahora vamos a sacar lo que es FB. Entonces tenemos que FB vale 6U y su ángulo aquí no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque ya sabemos que aquí inicia de 0, por lo tanto es 37. Su ángulo son 37 grados. Ahora, seguimos con FC. Entonces, FC, ya sabemos que dijimos 0, 90, 180, 270, 360. Está en el eje de la Y. Por lo tanto, su ángulo, ya sabemos que FC vale 4U y su ángulo vale 270. ¿Por qué 270 si no me dice? Porque sabemos que está en el eje Y aquí en este eje Y vale 270. Entonces, ahí ya lo tenemos. Voy a quitar la presentación para que se vea más grande. Ahí está. Ya sabemos que es eso que está ahí. Voy a bajar tantito la pantalla para tener más margen. Ya sabemos que FA vale 8U y el ángulo es de 110. FB vale 6U y el ángulo es de 37. FC vale 4U, su ángulo es de 270. Como lo vimos en la pantalla, tenemos que sacar sus componentes rectangulares de cada uno de los vectores. ¿Qué son los componentes rectangulares? Tenemos que sacar Fx y Fy para cada uno. Si no se acuerdan, para sacar Fx me dice que es F coseno del ángulo. Para sacar Fy es F seno del ángulo. Entonces, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Vamos a hacer para FA. ¿Sí se nota? No, no se nota muy bien. Para FA, ya sabemos que vamos a sacar Fx. Entonces, Fx es igual a F, que en este caso vale 8, coseno de 110. Y voy a sacar Fy, que es Fy es igual a F, que vale 8, seno de 110. Ahora, para FB va a ser exactamente lo mismo. Fx, pero en vez de 8 va a ser 6. 6 coseno de 37. Saco Fy, que en este caso es 6 seno de 37. Después saco Fc, que viene siendo Fx es igual a 4 coseno de 270. Fy va a ser igual a 4 seno de 270. Voy a utilizar la calculadora. Tengo que sacar cuánto vale 8 coseno de 110. Y yo le hago 8 coseno de 110
Así como está en la calculadora, así lo van a poner. Le doy igual y me dice que vale menos 2.74. Después hago 6 coseno de 37 y vale 4.79. Y después hago 4 coseno de 270 y aquí vale 0. Ahora saco 8 seno de 110. Entonces yo hago 8 seno de 110 y me dice que vale 7.51. 6 seno de 37 y me dice que vale 3.61. Y 4 seno de 270 me dice que vale menos 4. ¿Sí? Hasta ahí ya tenemos los resultados. Bueno, parte del resultado. Ahora, como a mí me piden sacar la resultante, la fórmula me dice que el resultante es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Esa es la fórmula. Pero yo tengo 3fx y yo tengo 3fy. ¿Qué les tengo que hacer? Yo tengo que hacer una sumatoria. Sumar fx y sumar fy. ¿Cómo lo sumo? Sumo menos 2.74 más 4.79. Si yo lo hago, es menos 2.74 más 4.79. Me da como resultado 2.05. Hago la sumatoria de aquí, que es 7.51 más 3.61 menos 4. En este caso me da 7.2. Y saco la resultante. Me dice que el resultante es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado, que en este caso sería 2.05 al cuadrado, más fy, que en este caso son 7.12 elevado al cuadrado. Lo voy a hacer seguido. Ustedes también lo pueden hacer seguido o lo pueden hacer por pasos. Entonces, permítanme. Vamos a realizarlo. Y me dice que es 2.05 al cuadrado más 7.12 al cuadrado. Esto es igual a 7.40. 7.40. Y sus unidades son U. Esa sería la resultante, que es la que me están pidiendo. Me falta sacar lo que es el ángulo. Entonces, nada más permítanme, dejen borrar. Ahora sí, ya borré, ya sacamos lo que es fx y fy, ya lo teníamos aquí, y ya sacamos la resultante. Ahora vamos a sacar lo que es el ángulo. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos que la tangente del ángulo era igual a f y entre fx. Nada más permítanme corroborar tantito. Y recordamos que la tangente del ángulo era resultante y o fy entre resultante x o fx. ¿De dónde vamos a sacar estos dos datos? Nosotros ya lo habíamos sacado anteriormente cuando hacemos la sumatoria de fx y cuando hacemos la sumatoria de fy. Aquí la tenemos. Entonces nosotros tenemos que es ry, que en este caso vale 7.12, entre rx, que vale 2.05. Entonces, yo hago la división y tengo que 7.12 entre 2.05 me da como resultado 3.47. 3.47. Pero yo estoy sacando aquí tangente del ángulo y a mí la que me interesa es el ángulo. Por lo tanto, ángulo es igual, la tangente la paso como tangente a la menos 1 de 3.47. Yo lo hago en la calculadora, le doy shift tangente y me va a dar como resultado, nomás permítanme tantito, 7.12 entre 2.05, shift tangente de A, me da como resultado
73.93. Ese sería el valor del ángulo. Y aquí nosotros terminaríamos lo que es el problema.